Frases de San Agustín. Porque nos hiciste para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, o si es antes conocerte que invocarte. Mas, ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque no conociéndote fácilmente podrá invocar una cosa por otra. ¿Acaso más bien no habrás de ser invocado para ser conocido? Pero ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no se les predica? Ciertamente, alabarán al Señor los que lo buscan, porque los que lo buscan lo hallan, y los que lo hallan lo alabarán. Que yo, Señor, te busque invocándote, y te invoque creyendo en ti, pues me has sido predicado. Te invoca, Señor, mi fe, la fe que tú me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu predicador. Dudando de todas las cosas y fluctuando entre todas, según costumbre de los académicos, como se cree, determiné abandonar a los maniqueos. Ningún lugar lo abarca del todo. ¿Qué otra cosa me impulsaba, durante casi 9 años, abandonada la religión que me había sido inculcada por mis padres, a seguir a esos hombres y a escucharlos diligentemente, sino que ellos decían que nosotros, los católicos, estábamos atemorizados por la superstición, superstitione terreri, y que se nos mandaba la fe antes de la razón, fidem nobis ante rationem imperari. Ellos, en cambio, no obligaban a nadie a creer, sin antes haber discutido y explicado la verdad. Nisi prius discussa et enodata veritate. ¿Quién no se habría dejado atraer por estas promesas, sobre todo un alma de adolescente ávida de la verdad? Adolescentis animus cupidus, veri. Lo escuchaba a Ambrosio con todo cuidado cuando predicaba al pueblo, no con la intención que debía, sino como queriendo explorar su facundia, y quedándome colgado de sus palabras, pero sin cuidar de lo que decía, que más bien despreciaba. Me deleitaba con la suavidad de sus sermones. A él era yo conducido por ti sin saberlo, para ser por él conducido a ti sabiéndolo. Ya que con la retórica se sostienen argumentos tanto verdaderos como falsos, ¿quién se atreverá a decir que contra la mentira los defensores de la verdad tienen que quedarse completamente desarmados? ¿Por qué los que intentan persuadir lo falso saben capturar con sus exordios a los que escuchan, haciéndolos atentos y ablandándolos, mientras que éstos no? ¿Por qué aquellos saben exponer la mentira con brevedad, claridad, verosimilitud, mientras que éstos exponen la verdad en forma tal que el que escucha se aburre, no llega a entender y no queda convencido? ¿Por qué aquellos logran con argumentos engañosos contrastar la verdad y afirmar la falsedad, mientras que éstos no son capaces ni de defender la verdad ni de refutar la mentira? ¿Por qué aquellos con sus palabras saben mover e impulsar al error las almas de los que escuchan, provocando en ellos temor, tristeza, alegría y exhortándolos con el máximo empeño, mientras que estos defensores de la verdad dormitan perezosos y apáticos? ¿Quién puede ser tan insensato como para pensar así? En suma, ya que la capacidad de hablar es en sí neutral y es muy eficaz para sostener argumentos tanto buenos como malos, ¿por qué el hombre bueno no debería ponerse en condición, gracias a esta disciplina, de pelear por la verdad? ¿Acaso no me ha pasado una vez que, mientras hablaba al pueblo sobre este tema y Dios me asistió para que hablara en tono adecuado, saltó de esa agua fresca, por decirlo así, una llama tal que encendiera hasta los corazones fríos, impulsándolos a hacer obras de misericordia con la esperanza de la misericordia celestial? Estamos tratando de la elocuencia del que queremos que nos enseñe aquellas verdades por las cuales nos liberamos de los males eternos y adquirimos los bienes eternos. Donde quiera que se traten estos temas, son importantes. Si entonces fuera yo Moisés, hubiera querido que me hubiese sido dada
tal facultad de hablar y tal manera de disponer mis palabras que aquellos que no pueden todavía comprender cómo Dios crea, no rehusasen mis palabras como superiores a sus fuerzas, y los que ya lo pueden hallasen que en cualquier sentencia verdadera que viniesen a dar con el pensamiento, no estaba excluida de estas breves palabras de tu siervo, y finalmente que si otro viese otra cosa distinta en la luz de la verdad, ni aun esta misma dejase de ser comprendida en dichas palabras, porque así como la fuente en un lugar reducido es más abundante y surte de agua a muchos arroyuelos que la esparcen por más anchos espacios que cualquiera de los arroyuelos que a través de muchos espacios locales deriva de la misma fuente, así la narración de tu dispensador, que ha de aprovechar a muchos predicadores de un pequeño número de palabras, mana copiosos raudales de líquida verdad, de los que cada cual saca para sí la verdad que puede, esto, aquello, aquel. Todo entero, el culmen de la autoridad y la luz de la razón, han sido puestos en este único nombre saludable de Cristo y en la única Iglesia de Él, para recrear y reformar al género humano. La segunda regla es del cuerpo bipartito del Señor, el cual, por cierto, no debiera haberse llamado así. De hecho, no es realmente cuerpo del Señor el que no estará eternamente con Él, sino que debiera haberse dicho, del cuerpo del Señor verdadero y simulado, ya que no sólo en la eternidad, sino que tampoco ahora hay que decir que los hipócritas estén con Él, a pesar de que aparentemente estén en su iglesia. Ellos, los filósofos, pudieron ver, pero lo vieron de lejos. No quisieron aferrarse a la humildad de Cristo, es decir, aquella nave que podía conducirlos al puerto vislumbrado. La cruz les pareció a sus ojos despreciable. ¿Tienes que pasar el mar y desprecias la nave? Oh soberbia sabiduría. Te burlas del Cristo crucificado, y es Él al que viste de lejos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios. Pero, ¿por qué fue crucificado? Porque te era necesario el madero de su humildad. Te habías inflado de soberbia y habías sido echado lejos de la patria. El camino había sido interrumpido por las olas de este siglo, y no hay otra manera de cruzarlo y alcanzar la patria, sino que dejarte llevar por el madero. Ingrato, te burlas del que vino a llevarte al otro lado. Él mismo se hizo camino a través del mar. Por eso quiso caminar sobre el mar, para mostrarte que el camino es a través del mar. Pero tú, que no puedes caminar sobre el mar, déjate llevar por este navío, cree en el crucificado y podrás llegar. Mira a tu Señor, mira a tu cabeza, mira al modelo de tu vida, presta atención a tu Redentor, a tu Pastor. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Así muestra su voluntad humana e inmediatamente la convierte doblegándola a la obediencia. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dios no quiere el pecado de Herodes, ni de Pilato, ni de los judíos. Sin embargo, cada una de sus acciones, en los más pequeños detalles, es parte del plan que lleva a la salvación. Los malvados están libres de pecar, pero el efecto de sus acciones no será sino la realización de la perfecta voluntad de Dios que divide las tinieblas y las ordena. Aquel hombre de Dios me recibió paternalmente y se encariñó como conviene a un verdadero obispo por mi peregrinaje. Yo comencé a amarlo, al principio no ciertamente como a un doctor de la verdad, la que no tenía esperanza de hallar en tu iglesia, sino como a un hombre afable conmigo. Dicen los arrianos, el Hijo no es igual al Padre en divinidad, pues no habla de sí mismo. Los sabelianos o patripasianos, por el contrario, dicen, aquí tenemos que el Padre y el Hijo son la misma persona. Vosotros, sabelianos, admitid al que rechazáis, y vosotros, arrianos, igualad al que ponéis por debajo, y con nosotros caminaréis por el camino de la verdad. Dame la fuerza de buscarte, tú que te dejas encontrar y que me has dado la esperanza de poder encontrarte cada vez más.
Ante ti está mi fuerza y mi debilidad. Conserva aquella, sana esta. No son tres dioses, sino un solo Dios. Y aunque el Padre engendró un Hijo, el Hijo no es el Padre. Y aunque el Hijo es engendrado por el Padre no es el Hijo. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino el Espíritu del Padre y del Hijo, coigual al Padre y al Hijo, y perteneciente a la unidad trina. Esta es mi fe, pues es la fe católica. Si Cristo vino a iluminarnos, fue porque el diablo había logrado cegarnos. Él, que sedujo al primer hombre, es el autor de la ceguera en que todos nacen. Corran ellos al iluminador, iluminator. Corran, crean, reciban el lodo amasado con su saliva. Si pudo Dios mostrar esta luz corpórea a los ojos del cuerpo, ¿no podrá también mostrar a los corazones limpios aquella luz que permanece siempre en toda su fuerza e integridad, aquella luz indeficiente? ¿Qué luz? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios. Veamos si este Verbo es luz. En ti está la fuente de la vida, y en tu luz veremos la luz. Aquí en la tierra, una cosa es la fuente y otra es la luz. Si tienes sed, buscas la fuente, y para ir a la fuente buscas la luz del día, y si es de noche, enciendes una luz para ir a la fuente. La fuente aquella es la misma luz, es fuente para el que tiene sed, y es luz para el que está ciego. Dios lo dijo mediante su palabra, y las cosas fueron hechas. Porque yo soy, y conozco, y quiero. Vea, por tanto, quien pueda en estas tres cosas, cuán inseparable sea la vida, siendo una la vida, y una la mente, y una la esencia. Y cuando hubiere hallado algo en estas cosas y hubiese hablado, no por eso piense haber encontrado ya aquello que es inconmutable sobre todas las cosas, y existe inconmutablemente, y conoce inconmutablemente, y quiere inconmutablemente. Ahora bien, si es por hallarse allí estas tres cosas por lo que se da la Trinidad, o si estas tres cosas se hallan en cada una de las personas, de modo que estas tres cosas sean de cada una de las personas, ¿quién podrá explicarlo de algún modo? ¿Quién se atreverá temerariamente a definirlo de algún modo? Cuando amo algo, existen tres cosas: yo, lo que amo y el amor. Y si bien cada una tiene en sí subsistencia, mutuamente todas se hallan en todas, ya una en dos, ya dos en una, y en consecuencia todas en todas, y están recíprocamente unas en otras. El alma que ama está en su amor, el amor en la noticia del que ama, y el conocimiento en el alma que conoce. La memoria, como vida, razón y sustancia, es en sí algo absoluto, pero en cuanto memoria tiene sentido relativo. Lo mismo se puede afirmar por lo que a la inteligencia y a la voluntad se refiere, pues se denominan inteligencia y voluntad en cuanto dicen relación a algo. Señor, Dios uno y Dios Trinidad, cuanto con tu auxilio queda dicho en estos mis libros, conózcanlo los tuyos. Si algo hay en ellos de mi cosecha, perdóname tú, Señor, y perdónenme los tuyos. Así sea.